presentación y la bienvenida y el agradecimiento al congresista, al doctor Omar Chejade, que es el presidente de la Comisión de Constitución. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista Chejade. Muchísimas gracias al doctor Jorge González en este programa de Martes Democráticos para la plataforma Teams del Congreso de la República como jefe de participación ciudadana. Bueno, para comenzar, cuando nosotros nos instalamos hace un mes y medio aproximadamente en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, digamos, nosotros dentro de las promesas, digamos, como presidente de la Comisión de Constitución, como plan de gobierno, instauramos tres puntos temáticos sumamente importantes. El primero era asegurar, salvar las elecciones generales del próximo año, de abril y junio del próximo año, elecciones generales para presidente, vicepresidente y congresistas de la República. Creo que el hecho de estar en medio de una tormenta, de una pandemia terrible, de un hecatombe, un desastre natural, lo que nos hace como punto uno es tratar de salvar las elecciones generales para que el 28 de julio del 2021 haya un nuevo gobierno y un nuevo Congreso de la República. Creo que como transición en este Congreso complementario es la labor principal, no solamente del presidente de la Comisión de Constitución, sino fundamentalmente del seno de la comisión antes referida. Pero no solamente salvar las elecciones en una época terrible de pandemia, sino también garantizar la participación ciudadana de los casi 25 millones de peruanos, contando los que están en el extranjero, y también, cómo no, tratar de salvar la sanidad y además, cómo no, también tratar de garantizar que no hayan contagios a nivel de millones de personas. Hay que tener en consideración que esta es una campaña absolutamente atípica, va a ser una campaña atípica. A partir de enero se levante o no el estado de emergencia a fines de junio o dentro de pocos meses, salvo, excepto solamente que exista una vacuna en los próximos 2 o 3 meses que alivie o que solucione los problemas del COVID, lo más probable es que haya una ciudadanía, no solamente en el Perú, sino en el mundo, con mucho miedo, con mucho susto, y es legítimo, que va a evitar aglomeraciones, cercanías, contactos. Esta será una campaña anormal, atípica, en la que seguramente no existirá, como en otras oportunidades, contacto, mítines, los discursos de plaza, ir a los mercados de los candidatos con sus electores, o como no tampoco, y habrá seguramente el puerta a puerta, el casa por casa. El contacto físico prácticamente estaría descartado. Lo que siempre fue una fiesta electoral, la campaña, esta vez seguramente se convertirá en una campaña algo deslucida, poco normal, virtual, donde seguramente se tendrá que privilegiar la franja electoral y los medios de comunicación y los medios digitales como el día de hoy están de alguna manera relevándose. Eso va a ser lo más importante, pero eso es lo que hay. Estamos en una nueva normalidad o ingresando a una nueva normalidad de distanciamiento social. Será seguramente un termómetro la campaña que ya está por comenzar en los Estados Unidos, que ya han comenzado con las primarias y que está por definir si Joe Biden, el ex vicepresidente de Obama por el candidato del Partido Demócrata, va a ser el nuevo presidente o continuará en reelección Donald Trump de los Estados Unidos como candidato del Partido Republicano. Pero será un termómetro, como será un termómetro seguramente las elecciones postergadas del plebiscito de Chile, convocada por Piñera ante la protesta nacional, y que fueron también postergadas por el COVID y la pandemia, como también seguramente será un termómetro en la región Bolivia y el periodo transitorio de la presidenta Añez. Entonces creo yo que eso van a ser termómetros que van a servir como insumos para las próximas elecciones en el Perú.
Sin embargo, no tengo la menor duda que serán campañas diferentes, elecciones diferentes, en que el Jurado Nacional de Elecciones y también, como no, la OMPE y el Ministerio de Salud y los sistemas de salud o sanitarios tendrán que intervenir para garantizar que no exista contagio el día de las elecciones o la misma campaña, porque si no estaríamos hablando de millones de personas que podrían estar no solamente infectadas, sino miles, poder padecer con una serie de fatalidades. El día de hoy ya tenemos 203.000 infectados oficiales y cerca de 6.000 muertos oficiales, sin contar el subregistro. Entonces, ¿cómo va a poder ser las elecciones del próximo año y la campaña? Evidentemente anormales. Y es por eso que la Comisión de Constitución se ha propuesto, de alguna manera, poder captar una elección, digamos, lo más justa posible, una elección que no sea riesgosa para los millones de peruanos que se van a disponer a votar y a elegir el próximo año. Y es por ello que nosotros, en la disposición de la presidencia de la Comisión de Constitución, estamos haciendo los esfuerzos para salvar estas elecciones. Y lo primero que hemos hecho hace 3 semanas es aprobar un dictamen que pasará al Pleno y que seguramente se aprobará también en el Pleno, suspendiendo las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las famosas PASO, tipo Argentina, en la que por primera vez en el Perú 25 millones de peruanos iban a salir a votar a sus colegios electorales por los candidatos de sus primarias, de sus propios partidos. No eran las elecciones generales, eran las primarias abiertas, obligatorias. ¿Por qué? Porque no tenía sentido implementar por primera vez en la historia unas primarias públicas en que la gente saliera a votar tal cual las elecciones generales del próximo año, las oficiales, ¿no es cierto?, para que puedan ser contagiados y causar aglomeraciones. Tenemos que ganar tiempo. Y es por eso que esas primarias abiertas se han suspendido para el año 2022 y ha sido aprobado por mi comisión, la cual presido. Pero claro, solamente habrá internas en la que seguramente se estará definiendo si es por un militante un voto, o si el sistema es a través de delegados, o darle la libertad a los partidos para que sea por delegados y también por un militante o un afiliado un voto. Pero las primarias abiertas ya se han suspendido porque no podemos exponer a la gente a votar. Y estas internas, que seguramente serán en octubre o noviembre de este año, tendrán que ser garantizadas a través de un voto electrónico no presencial por la OMPE y el jurado electoral, ya sean afiliados a un voto o ya sea a través de listas por delegados. Porque en ambas pueden haber también aglomeraciones más pequeñas, pero aglomeraciones al fin. Y eso es lo que va a tratar de evitar nuestra Comisión de Constitución y el Congreso de la República. Otro aspecto importante es la reforma electoral. Hoy día tuvimos la sesión de la Comisión de Constitución, como la tendremos también mañana, 2 veces por semana, martes y miércoles, y estamos ya por aprobar la famosa paridad y alternancia de género. Es decir, que por primera vez en el Perú haya 50% de hombres y 50% de mujeres, no solamente en la lista parlamentaria del Congreso de la República, como fue aprobada en Congreso disuelto, sino también que sea y se extienda para el Parlamento andino, para regidores y consejeros, pero también para la plancha presidencial. Si es plancha presidencial y el candidato es hombre, en la primera vicepresidencia será mujer y en la segunda vicepresidencia será hombre. Si es al revés, la candidata presidencial es mujer, el primer candidato a la vicepresidencia será hombre y la segunda candidata a la vicepresidencia mujer. Y en la lista del Congreso de la República y Parlamento andino, si comenzamos la lista parlamentaria de candidatos de participación, es alternadamente un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y así sucesivamente. Y si comienza con una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre y así sucesivamente, con 50% de paridad, 50% de hombres y 50% de mujeres. Se va a dar un paso histórico en la historia de la República en que haya paridad por primera vez en la participación tanto femenina como masculina. Creo que es un paso adelante, es parte de la reforma política, es parte de la reforma electoral. Pero también estamos, viendo otros temas como la inmunidad parlamentaria, que lamentablemente por muchos años en el Perú se convirtió en impunidad parlamentaria. Estamos decididos a que la inmunidad parlamentaria, tanto de arresto como de proceso, sea limitada, si no abolida totalmente,
nosotros como Alianza para el Progreso hemos presentado un proyecto de ley tratando de eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria a la colombiana o a la panameña, donde no existe ni inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso. Sin embargo, hay muchos proyectos que no la quieren eliminar totalmente, sino que la quieren restringir a través del silencio positivo administrativo o a través de eliminando la inmunidad de arresto para casos de congresistas que han cometido delitos con procesos anteriores al cargo de congresista de la República. Entonces creo yo que se está avanzando en la reforma, se está poniendo orden, estamos también por ver los impedimentos, que por ejemplo personas que tengan sentencias en primera instancia no puedan postular, es parte de los proyectos de ley que existen, digamos, dentro del Congreso de la República. Estamos también tratando de ver otros proyectos como la selección, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, porque lamentablemente esto no ha funcionado en las últimas décadas y miembros del Tribunal Constitucional que debían estar 5 años en su gestión según la Constitución, se quedaban 6, 7, 8 y hasta 10 años, como si fuera una reelección tácita. Eso estamos tratando de morigerar, de cambiar estos planteamientos para poder lograr, digamos, consensos y poder tener lo más rápido posible los cambios de los miembros del TC, miembros del tribunal, que es la máxima sala, la máxima jurisdicción en materia de interpretación de la Constitución. Aló, no se escucha. Aló, no se escucha. Sí, decía, sí, se apagó. No escucho, no veo la imagen del congresista Marche Jade. Ahora sí. Entonces decía que hay lamentablemente miembros del Tribunal Constitucional que si bien tienen un mandato de 5 años, se quedaban alrededor de 8 o 10 años. Estos miembros del Tribunal Constitucional, salvo uno, 6 de 7, ya tienen 6 años. Anteayer han cumplido 6 años, un año por encima de lo que manda la Constitución. Y todavía se van a quedar hasta que el Congreso no los cambie. ¿Culpa de ellos? No, es culpa lamentablemente de a veces de las bancadas, de los partidos, o de la forma de elección, o de lo paquidérmico que a veces funciona el Congreso de la República. Por eso que hay que cambiar de alguna manera la ley orgánica del Tribunal Constitucional para poder hacer las reformas que el país necesita para tener un tribunal renovado como se merece y no estén de manera anquilosada. Creo yo de que otro tema importante que también vamos a ver como reforma constitucional es el tema de garantizando las elecciones, evitando la pandemia, tratar de posponer por 1 o 2 meses las vueltas presidenciales. Es decir, normalmente la vuelta presidencial, la primera vuelta era o es el segundo domingo de abril, normalmente el 10 de abril, y la segunda vuelta es la primera semana de junio. Entonces, varios proyectos al respecto hay para ganarle tiempo a la pandemia, es que estas vueltas electorales se realicen no en abril y junio, sino se realicen, digamos, la primera semana de junio y la primera semana de julio. Finalmente, en la segunda vuelta es bastante rápido, célere, digamos, saber quién es el candidato presidencial que ha ganado, porque solamente se escruta, digamos, 2 boletas, el candidato 1 y el candidato 2, y quién tiene más votos. Entonces es rápido saber virtualmente quién es el presidente de la República el día siguiente o el mismo día de las elecciones. Y en la primera vuelta puede demorar un poco más, porque también hay elección al Congreso de la República, pero no debería demorar más de un mes, digamos, la elección de los congresistas de la República y los candidatos a la primera y segunda vuelta electoral. Creo que eso es importante, porque, digamos, estaríamos ganando un par de meses y garantizando que el 28 de julio del próximo año igual haya cambio de gobierno, igual haya nuevo presidente de la República y un nuevo Congreso. Solamente que, lamentablemente, la Constitución Política del Estado da mucho espacio entre la primera y segunda vuelta. Es decir, primero es abril, luego junio, y de luego de junio, cuando ya ahí tenemos un virtual presidente de la República electo, el 5 o 6 de junio, tiene que esperar 1 mes y 20 días. 1 mes y 20, o sea, 50 días para jurar la presidencia de la República. Porque del 5 de junio al 28 de julio son exactamente 53 días.
53 días que tiene que esperar el presidente electo para jurar la presidencia de la República y haber transferencia. Entonces, eso se puede reducir por el tema de la pandemia, ya no ser abril y junio, sino ser junio y julio, digamos, los primeros días de julio, la segunda vuelta, para poder ganarle tiempo a la pandemia y evitar futuros contagios. Creo yo, ya para ir terminando, que una de las reformas más importantes que tenemos bajo la manga es, que es la principal reforma, es la reinstauración de la bicameralidad, la reinstauración del Senado de la República. Un Senado de la República tantos años y tantas décadas postergada, avasallada por este golpe de Estado del 5 de abril de 1992 por Alberto Fujimori y compañía. ¿Por qué? Porque evidentemente se quería cercenar al Congreso, avasallarlo en el Montecinato de aquella oportunidad y tratar de mangonearlo como efectivamente se hizo en la década del 90. Bueno, una vez caída la autocracia del Fujimorismo del año 2000, se debió retornar a un sistema bicameral donde se mejore la calidad de las leyes, donde haya una revisión, donde haya una mejor composición de cuadros parlamentarios, donde exista una bicameralidad imperfecta, es decir, que la Cámara de Diputados tenga iniciativa legislativa y que la Cámara de Senadores sea la Cámara revisora, reflexiva, y que las dos, perdón, no tengan iniciativa legislativa, que no sean cámaras gemelas, que sea, y ese fue el error de las bicameralidades antiguas, de la Constitución del 33 de Sánchez Cerro, o la de 1920, o la del 79 ya de la Torre, en el que eran cámaras gemelas sin que las dos cámaras, diputados y senadores, tenían las mismas funciones. Lo que se quiere ahora es que ambas tengan funciones distintas, que la Cámara de Diputados tenga iniciativa legislativa y la Cámara de Senadores sea revisora, que no tenga iniciativa legislativa, sino que revise las leyes aprobadas en primera instancia en la Cámara Baja. Una especie de Corte Suprema, ¿no? Así como hay en el Poder Judicial dos instancias, Corte Superior y primera instancia, la segunda instancia revisora sería la Corte Suprema. En el Congreso de la República sucede exactamente igual. ¿Saben ustedes, para los que hablan peseteramente, pulperamente, por así llamarlo, que digamos más congresistas, más senadores es más gasto, y decirles que ese es un pensamiento absolutamente errado, equivocado, porque mientras haya buenos senadores y una Cámara revisora, se va a mejorar la calidad de las leyes y eso es lo que va a originar menos gasto. Más gasto se origina con leyes que son observadas por el Poder Ejecutivo. Y acá les tengo un dato que es trascendental. En un Congreso de la República peruano, de 5 años, en 5 años se aprueban aproximadamente 800 leyes. Haya una o dos cámaras, 800 leyes en 5 años se aprueban. Aprueba el Congreso. ¿Saben ustedes cuántas son desaprobadas, observadas por el Poder Ejecutivo, ergo por el Consejo de Ministros? De las 800 leyes aprobadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo observa alrededor de 280 leyes. 280 leyes en 5 años. Quiere decir que la tercera parte, prácticamente la tercera parte de leyes aprobadas por el Congreso de la República son observadas por el Poder Ejecutivo cuando existe solamente una Cámara. Cuando existe una Cámara y no hay reflexión, no hay Senado, de las 800 leyes, con la unicameralidad actual, el Poder Ejecutivo observa la tercera parte de las leyes, o sea, alrededor de 280. Sin embargo, o en cambio, cuando existe el Senado de la República, reflexivo, revisor, con buenos cuadros, de las 800 leyes aprobadas por la Cámara de Diputados y reflexionadas por la Cámara de Senadores, de las 800 leyes, el gobierno o el Poder Ejecutivo apenas observa en 5 años entre 25 a 30 leyes. Entre 25 a 30 leyes, contra las casi 280 que observa cuando hay unicameralidad y no hay Senado de la República. Entonces estamos hablando de que se observan 10 veces más las leyes por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno, por el Consejo de Ministros, cuando no existe Senado, que cuando realmente existe la bicameralidad. Por eso es importante recuperar el Senado. Un Senado que además nombre a las altas autoridades del Estado, como el Tribunal Constitucional, cuando había Senado, hace 30, 40 años, con grandes, digamos, representantes, grandes senadores, aquellos senadores, los miembros del Tribunal Constitucional eran nombrados y no había problemas y se cumplían sus 5 años. En esa época se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Ahora se llama Tribunal Constitucional, en esa época con sede de Arequipa. Pero además, en esa época se nombraban, se ratificaban a los embajadores y a los generales. En este momento lo que se quiere es
que se nombren a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del BCR, y también, digamos, al defensor del pueblo, cosa que son votaciones, digamos, calificadas de 87 votos para el defensor del pueblo y para los miembros del Tribunal Constitucional, y 66 votos para los miembros del BCR, el Banco Central de Reserva. Por eso digo que el Senado de la República, que además tiene una visión de Estado, a diferencia de la Cámara de Diputados, que ahorita es la unicameralidad, que tiene simplemente una visión regional, municipal del Perú. Lo que queremos es un Senado que tenga una visión de Estado, una visión, digamos, nacional, y no simplemente municipal o regional, como tiene la unicameralidad o como tienen las cámaras de diputados. Creo yo que este es un proyecto que debería causar, digamos, consensos, no sé si de todos, pero por lo menos de las grandes mayorías, y que nos deberíamos, digamos, olvidar de que son más escaños o que son más gastos, porque finalmente la democracia es una inversión, no puede considerarse un gasto. No podemos ser populistas pensando en la votación, en el proselitismo electoral, hay que hacer docencia pública. Finalmente, para terminar, quiero decir de que el día de hoy, lo digo con cierta tristeza, se puso al debate el tema de la votación de los peruanos en el exterior, que fue una de las grandes promesas de campaña, casi de la mayor parte de las bancadas. Es decir, que los peruanos en el exterior tuvieran su propio distrito electoral, el distrito electoral número 27. Y la presidencia de la comisión planteó, digamos, un nuevo distrito con 4 escaños, con 4 curules. Y salvo mi bancada y por ahí otra más, de los 24 miembros de la Comisión de Constitución, no hubo consenso y la mayoría opinó que era mucho gasto. Es la opinión siempre pues, pulpera, ¿no? Pesetera. Es decir, que hay mucho gasto, que no se le puede dar representación a más curules a los peruanos en el exterior, porque el predictamen hablaba de una reforma constitucional, que de 130 parlamentarios que tiene el Congreso actual, pasáramos a 134, 4 más, para que los peruanos en el extranjero tengan esas 4 curules, dado que son 3 millones de peruanos y más de 1 millón votan, o son hábiles. Sin embargo, no hubo consenso, la mayoría dijo de que no había que hacer una reforma constitucional porque eran darle 4 escaños más a los peruanos en el exterior. Cosa que discrepamos, porque evidentemente ya de por sí el Congreso de la República está subrepresentado. Es decir, en 1979 habían 240 parlamentarios, 180 diputados y 60 senadores, con la Constitución de la Torre del 79. 180 diputados, 60 senadores, o sea, 240 congresistas, el 79, con la mitad de habitantes en el Perú, es decir, con 17 millones de peruanos, habían el doble de congresistas el día de hoy. Hoy día, con casi el doble de ciudadanos, de habitantes en el Perú y en el extranjero, tenemos la mitad de congresistas que el año 79, que hace 40 años. Es insólito esto. Hay una subrepresentación y aún así no se quiere avanzar con apenas 4 escaños que le corresponderían por el caudal electoral y geográfico que existe con los peruanos en el extranjero. Es una lástima, vamos a replantear en todo caso el predictamen. No lo pudimos someter a votación porque iba a fracasar ese predictamen, con la mejor de las intenciones y con el tecnicismo que requería y con la justicia que denotaba. Y vamos a tener que morigerarlo para que digamos, en la mayoría de la Comisión de Constitución no quiere, dicen generar más gasto, y en todo caso quieren que cedan algunos distritos como Lima para darle 2 o 4 curules a los peruanos en el extranjero. Bueno, modificaremos el texto porque finalmente con 4 curules más, o sin crear 4 curules, sino sacando de otros distritos electorales del Perú, tenemos que cumplir con una anhelada y vieja voluntad, viejo anhelo de que los peruanos puedan tener a sus propios representantes, congresistas que vivan en el extranjero y que vengan al Perú para poder representarlos, porque solamente ellos conocen las vicisitudes que pasan los peruanos en el exterior, como por ejemplo aquellos peruanos que viven en la diáspora. Ojalá que haya reflexión. Tenemos muchos proyectos de ley que aprobar, como por ejemplo los temas de salud, para que el 6% del Producto Bruto Interno pase al sector salud. Actualmente el sector salud solamente recibe el 2.3% del Producto Bruto Interno anual, por eso que nos ha encontrado, como se dice, con los pantalones abajo, hay que decirlo con toda claridad, desprotegidos ante el COVID, por eso la cantidad de muertes y la falta de contención que ha habido,
porque los gobiernos no destinaban más del 2.3, cuando la OCDE, la OCDE, donde que el Perú está postulando, quiere que los países que postulan a la OCDE tengan por lo menos un 8% destinado de su Producto Bruto Interno al sistema de salud, y el Perú apenas 2.3, en el mejor de los casos 3% hace unos años. Por eso que no hay hospitales, por eso que no hay equipos, camas, UCIs, no hay ventiladores mecánicos, no hay nada. Cierto que no solo es un tema de presupuesto, pero también es cierto que se le ha destinado muy poco dinero al sector salud. Entonces estamos proponiendo un proyecto de ley que quien habla y mi bancada para que una reforma constitucional se mejore el 6% el Producto Bruto Interno. Dicho sea de paso, la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud, los dos, dicen que no debería ser menos del 6%, tal cual dice nuestro proyecto de ley. Hay mucho por hablar, yo no me quiero extender. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, queridos amigos de Martes Democráticos. Me dieron media hora para la charla, estamos cumpliendo con los tiempos. Cualquier duda, cualquier comentario, observación, estoy dispuesto a responderla, a absolverla, pero creo yo de que todos los peruanos debemos hacer un esfuerzo, y este Congreso de la República, que se comprometió con muchas familias, con muchos peruanos en el exterior, que se comprometió con muchos proyectos de ley, no debería olvidarlos. Yo no los olvido, al contrario, los reafirmo, así no sean populares. Los reafirmo porque, de lo contrario, prometer una cosa en campaña y hacer otra es una estafa. Eso se llama estafa política. Entonces, y no se puede aprovechar la época de pandemia para poder estafar, digamos, a la nación, a los peruanos, sobre todo, tanto en el Perú o los que viven en la diáspora. Entonces, nosotros seguiremos al pie del cañón en la Comisión de Constitución, llevando la reforma política y electoral hasta las últimas consecuencias, porque la Comisión de Constitución y su presidencia es la verdadera casa de la reforma política y electoral. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos ustedes, a Participación Ciudadana, y muchas gracias a los Martes Democráticos, y estaré llano a cualquier tipo de pregunta. Bendiciones.